Buenas tardes, noches. Astro, muy buen día. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Este fin de semana cargado de agüita. No sé por ahí. Bueno, Patricia, me imagino que sí, que estarás nadando por ahí. Sara, muy buenas. Por aquí estos últimos días ha caído como si fuera mañana. Y, y la verdad es que era bastante surrealista ver el contraste entre la gente de, por desgracia, toda la sequía que hay al sur. Y de repente aquí estaba cayendo, ahora mismo aquí al lado, salgo de la ventana de la cocina y justo debajo, y va llenito, llenito, y digo, todo lo que ha caído en el monte. Pero bueno, que no estamos aquí para hablar del tiempo. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Yo ya os comenté la semana pasada. Bueno, antes que nada, os comento un poco lo que va a ser estas próximas semanas para que sepáis, ¿vale? Eh, Hoy vamos a hablar de terror. Pero vamos a hablar de terror de una manera en la que quiero que al menos que veáis, primero, por qué a mí me gusta mucho el terror, y que cuando hablamos de terror, la gente tiene una imagen en la literatura principal, una imagen más nada de lo que es el terror. Como en realidad hemos hablado mucho de terror en literatura, lo que pasa es que o no somos conscientes o no lo hemos llamado así, o creemos que pasa. Quiero hablar un poco de eso porque me he encontrado mucha gente. Ya sabéis que es género, literatura. Mucha gente que no lee terror. Ay, ves que a mí me da miedo. A veces que no sabes muy darle, decirle, el terror no tiene por qué ser solo dar miedo. Son más cosas. O gente que te dice no leo terror porque no me gustan los monstruos, por ejemplo. O no leo terror por muchas otras cosas. Y yo simplemente hoy traigo aquí, entre un montón de libros, pequeñita por aquí, eh, ideas para cualquier persona que no sabe si va a leer terror o no, para que pueda leer. Entonces, o sea, vamos a hacer un viajecillo. Primero, no soy ni estudioso del tema ni nada, simplemente es algo que me ha gustado siempre, entonces he ido investigando, que he ido viendo, que reflexionando sobre el tema, porque para que podamos hablar de terror, ¿vale? Eso haremos ahora mismo y luego al final tengo cerrado más o menos lo que voy a hacer las próximas 3 semanas para que, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar por el terror. Quita al programa de hoy le he llamado las 1000 caras del terror. Paseo por las distintas facetas de este género. ¿Por qué le he llamado las 1000 caras del terror? Voy a ver un poco antes de que. ¿Por qué le he llamado las 1000 caras del terror? Porque podría llamar las 1000 caras del terror o los terrores. Porque hay muchos terrores en realidad. Cuando a alguien le dices voy a leer un libro de terror, seguramente viene influenciado por lo que supone esa persona que es el terror. Entonces la respuesta normal suele ser, uff, eso no es lo mismo. Me ha pasado mucho eso. Me ha pasado, por ejemplo, antes. Y cuando hicimos las esculturas conjuntas, yo escogí de Mariana Enríquez. Y porque he leído a esa mujer, porque me escribe y porque considero que tiene un terror muy personal, un terror muy cotidiano, un terror diferente. Ratos, pues tienen ese pozo que me gusta a mí de terror, pero a su vez habla de muchas. Entonces puse esa lectura queriendo y la gente fue leyéndolo y se fue dando cuenta y dice, bueno, es que esto sí me gusta, este tipo de historia sí me gusta. Y es que el problema es ese, el problema es que cuando hablamos de terror, hablamos de ver películas casi snuff por la tele, o ver slasher, o ver así. Y esa parte de
del audiovisual, que también hablaré de eso. Esa parte del audiovisual ha marcado mucho la imagen que tenemos de lo que se supone que es la literatura de terror, nada más lejos de la realidad. Por eso que quería hablar un programa así, tranquilitos, para hablar de de dónde viene mi afición por el terror, de dónde viene el gusto por el terror general y los terrores que nos podemos. Si hablamos de terror, eh, lógicamente tenemos que ir a una cosa que sabéis. Es primero definir qué es el terror. El terror que tiene. El terror en realidad, lo he puesto así, pues en realidad es un vehículo de sensaciones. Es una excusa que muchas veces se utiliza para contar buenas historias. Aquí hemos hablado muchas veces de cómo el género, ya sea terror, ya sea ciencia ficción, ya sea fantasía, se utiliza para contar esas historias que muchas veces no sabemos cómo contarlas o queremos contarlas de una manera que queremos dar nuestra propia historia, pero lo hacemos de una manera en la que eh, utilicemos las técnicas que nos. Porque al final podemos hablar de los mismos temas cogiendo como escenario la ciencia ficción, terror, la fantasía. Es cierto que el terror pues, tiene ciertos mecanismos diferentes de los otros dos, pero también es cierto que eso también te da una libertad creativa en algunas partes que veréis que no es tan cerrado como es el terror. De ello, la pila de libros que he traído para que veáis que el terror mucho más. Suele ser muy común que contenga elementos paranormales. Y esa es una de las cosas que a mucha gente le suele echar más. Hablarme de fantasmas y de casas encantadas y ese tipo. Pero luego igual son las mismas personas que se leen El Señor de los Anillos, se leen cualquier poesía o ficción y se dejan seducir por esa clase de. Yo no acepto que un fantasma, que una casa esté encantada, ese tipo de cosas, pero sí me gusta leer sobre un mago que puede encantar ciertas, puede controlar ciertas mentes, puede. Y al final nos damos cuenta que es parecido. O sea, que el terror. Es cierto que el miedo es una de las características principales del terror. Cuando preparaba esto, me di cuenta que muchas veces solemos utilizar como sinónimos terror y horror. Y no son exactamente, al menos por lo que estoy viendo en la acción. Terror sí es esa sensación de miedo, esa sensación de casi de parálisis a veces. En cambio, el horror es una sensación muy fuerte, pero no tiene por qué ser directamente. Por ejemplo, luego hablaré un poquito de Lovecraft. Lovecraft tenía novelas en las que horror cósmico forma, pero ese horror cósmico no quiere decir que fuera eh, miedo absoluto. Había veces que era tan grande la sensación de encontrarse a Tulu o encontrarse a otro de esos dioses enormes y sentirte tan pequeño, creaba ese horror de lo que te vas encontrando, que no tiene por qué ser directamente solo relacionado. Otra de las lecturas, o sea, otra de los detalles importantes que tiene el terror, o que yo considero que tiene el terror, es que suelen ser lecturas muchas veces tiene por qué ser incómodas porque sean muy gráficas. Tiene por qué ser incómodas porque sean muy lentas, más visceral, vamos a decir, la palabra. Pero es cierto que la lectura de una novela de terror suele ser incómoda. Suele ser esa sensación rara que nos ocurre. También eso da mucho miedo a algo, acción o lo que sea. Da miedo a algo, pero lo miramos de reojo y no podemos separarla. Pues eso te encuentras mucho en esas lecturas que además
nos enfrentan con nuestros miedos, pero no solamente con nuestros la peor parte de la humanidad. El terror muchas veces sirve de escenario y de denuncia para la gente, para los mayores horrores que ocurren en la sociedad. No ocurren los errores porque sí. A veces que lo que me decía era paranormal, o mitos, o Zulu, o magia negra, que os repetero, lo que sea, pero muchas veces los protagonistas de las películas de terror, malos, los protagonistas de humanos, tenemos que buscar más excusas paranormales, no sino humanos. Una manera de enfrentarnos con la sociedad es ver que hay monstruos y no hace falta que sean otras. Luego he sí querido poner, para acabar, esa pequeña, eh, esa pequeña, no sé si de reconocer este género, porque tengo la sensación, puede ser algo que va variando y así, pero tengo la sensación que eh, el género de terror está muy menospreciado, porque así como poco a poco se va consiguiendo que haya autores de terror, o sea, de fantasía o de ciencia ficción que son muy reconocidos, ¿quién se va a meter hoy en día? Hay cosas para criticar, lógicamente, de cualquier autor. Con desde Tolkien, desde ciencia ficción, desde Off, todas las distopías. Parece que es como un género, dentro del género, parece que fantasía y ciencia ficción puede ser un poco superior en cuanto literario respecto al terror. Parece que el terror es el lugar de los frikis, el lugar escondido, el lugar en el que hay que apartar en las cosas complicadas, las cosas más incómodas de mirar, entonces es mejor tenerla a un lado. Entonces, como que la gente que se dedica a escribir terror casi que tiene que pedir perdón por escribir terror y que el terror es como eh, solamente puede ser terror si no es demasiado bueno, literariamente hablando. Hay muchísimo. Luego es cierto que es un género bastante minoritario, aunque yo creo, aquí a nivel de España, yo creo que ahora el que se está quedando atrás es la ciencia ficción, porque quedando referentes tanto nacionales algo hay, pero como que parece que hay una nueva oleada de terror, o por lo menos de, luego hablaremos también, fantasía oscura, cosas que nos recuerdan al terror, que parece que empieza a... Entonces, en esos tres géneros, lo jugar un poco. ¿De dónde viene el terror? ¿Dónde considero yo que viene? El terror, eh, en gran parte, viene fundamentada en la mitología. Sabéis, aquí, en este canal, o sea, comentar algo, o sí, que parece que estoy aquí en una masterclass y para nada, ¿eh? ¿Queréis comentar cualquier cosa? ¿Eh? Comentáis, me preguntáis, o lo que sea. Mi manera de ver este tema, ni académica ni nada, es de entender el terror. ¿Por qué digo que la mitología tiene gran parte de importancia en este tema del terror? La mitología, como aquí muchas veces os he hablado, es un lugar perfecto para encontrar respuestas a las preguntas de la gente. Claro, cuando tronaba, había un incendio, había una enfermedad, cuando había cualquier cosa, siempre nos fijábamos en los dioses. Y no solo en los dioses, porque parece que tenemos mitología con dioses, pero hay un montón de seres mitológicos por todo el mundo que muchas veces son la respuesta exacta a esos miedos concretos que, que comían la cabeza gente que vivía en aquello. Muestran, como digo, muestran esos miedos. Entonces hay muchas veces que lo mismo que los deseos o la manera de ver el mundo se puede entender muy bien a través de la mitología, porque si yo veo el mundo de cierta manera, es más fácil que la mitología también esté adaptada a ello. Y al final es un toma y daca, porque también la mitología hace que yo también vea de manera.
La mitología también era una manera de mostrar los miedos. Miedos más pequeños son los miedos más absolutos. Muerte, miedo a miedo a las catástrofes, miedo a vejez, miedo a muchísimas cosas. Como había muchas cosas que no entendíamos y que hoy en día tampoco entendemos algunas, pero personificábamos en algo, en alguien. Voy a poner ciertos ejemplos. Eh, el más cercano a mí, que seguramente Patricia conocerá, Hueco son los seres de la noche. Sí, literalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Me gusta mucho esta idea de los Gahueco porque es un poco personificar ese miedo que existe a la oscuridad, a cuando se pone el sol, que es lo que ya os he contado muchas veces, la historia de mitología vasca, donde Amalur primero creó el sol, luego creó la luna, y luego al final creó la Lore, y era precisamente para proteger de los Gahuecos. Bien, una frase que repite mucho estos seres, los Gahueco, que marca muy bien ese miedo, que es Eguna egunekoentzat, gaua gauekoentzat. Día para los diurnos, la noche para los nocturnos. De esta manera, simplemente diciendo que hay seres nocturnos exterior, es una manera muy buena de proteger que nadie salga al exterior. Que cuando se esté poniendo el sol, toda la gente vuelva a su casa. Porque dentro de poco van a salir los seres de la noche y van a reclamar lo que es nada mejor para hacer una sociedad, que un grupo, que un pueblo, niños, reconozcan ese miedo a la oscuridad, ese miedo a no sé qué va a ocurrir, que no se extravíen, que no se pierdan, que no. Es decir, en cuanto se pone el sol, es el momento de los gahuecos, no es el momento de los dios. Como es el momento de los gahuecos, turnos, todos tenemos que estar protegidos. Entonces es claro ejemplo de lo que sería ese miedo. Otro miedo sería el miedo al agua. Y ahí se personifican los Kelpie. Kelpie, para que veáis que la mitología tiene mucho peso también hoy en día, los Kelpie también aparecen, si habéis visto las películas de que más está todo el universo está Rowling, los animales fantásticos y todo eso, pues hay un Kelpie que es un caballo marítimo, es decir, medio caballo, medio mar. Y este, por ejemplo, ejemplificaría el miedo al agua. Hoy en día, la mayoría de gente sabe nadar, al menos en nuestro entorno saben. Pero así, yo me acuerdo que los barcos de pesca, muchos de los marineros no sabían nadar, por eso cada vez que había una catástrofe aquí, el Cantábrico y todo eso, se hundía un barco, morían todos, no solamente por el Cantábrico y así, sino porque más no sabían nadar. Una manera de personificar ese miedo al agua y a qué puede ocurrir si te acercas al agua es que hay unos seres, en este caso unos caballos, puedan hacer que te inviten a montarte en ellos de manera muy dora. Cuando te montas, casi casi como que te quedas pegados a ellos y se meten en el mar, se meten en el agua, ya se dulce, a veces da nada, se meten a ahogar. Claro, una manera de explicar por qué se ahoga la gente, pero también, sobre todo, para los niños y no tan niños, de apartarlos eh, del agua sería esa. Ya decir, seres en cualquier momento te pueden arrastrar dentro del agua. Otra manera de temer a los dioses, crear esos dioses vengativos y con gran imaginación de cara al dolor. Pongo, por ejemplo, ahí Prometeo. Prometeo era un titán, amigo de los hombres, que les ayudó en los temas. Y uno de los más importantes, el más reconocido, es que entregó el fuego. Fuego que Zeus quería negar el fuego para. Él lo robó y se lo dio a los hombres.
¿Qué es lo que ocurre? Zeus, cuando se entera, se venga. ¿Cómo se venga de un titán como era Prometeo? Una manera muy cruel, muy bestia, como de una manera de mostrar muy cruda. Que es como es un ser inmortal, como no se puede matar, en teoría no se puede matar. Lo que hizo fue encadenarlo a una gran roca y hacía que todos los días un águila bajara, un águila enorme, bajara y se comiera, creo que era su hijo. Claro, pues puedes imaginar el dolor que tiene que ser que baje un águila, te picotee, te come el hígado. Claro, es inmortal, no puedes morir. No puedes morir, sino que tus órganos también se pueden regenerar. Con lo que al día siguiente vuelves a tener el hígado. Y vuelves a tener el águila que viene, te come el hígado, es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, durante muchísimos. Claro, si aún inmortal es capaz de hacer eso, ¿qué no podría hacer con los simples mortales? Entonces, ese miedo que creas a la sociedad, es decir, o haces lo que Zeus quiere, o haces lo que cualquiera de los dioses quiere, o si no, ten en cuenta que son capaces de hacer eso, capaces de, si a una mujer la violan en su templo, en vez de acusar al dios que la ha violado, pues la acusan a ella y la convierten en una górgona, la convierten, dicen para siempre. Cosas terribles en la mitología. La mitología, no solamente la griega, hay muchísimas mitologías y verdaderas historias de terror pero absoluto. Y a mí por eso me encanta mirarme en la mitología porque coge ese espíritu, esa esencia del miedo más primigenio para contar ciertas. Luego he puesto en Morrigan, simplemente por un ejemplo. Morrigan era la celta, era la diosa de la guerra. Sí, me hacía gracia porque eh, dicen que se personificaba en las guerras para insuflar de ánimo y de odio, ¿sientes? Que para que fuera todavía mayor la guerra, para que fuera más salvaje todo, para que hubiera más muerte, para que hubiera todo más. Claro, es esa sensación de decir, si no estamos seguros, justo fuera de nuestra casa, porque si no estamos seguros, pegados al agua, que en cualquier momento puede saltar un kelpie, nos puede arrastrar hacia adentro y nos puede ahogar. Y si los dioses son capaces de castigar a un inmortal de una manera posible, y además, si estamos en una guerra, no podemos ni controlar nuestros propios instintos porque vendrá una diosa y nos hará más odio, más violencia, hasta destruir todos, control tenemos, control tenemos sobre lo que sea. Simplemente seguir la mitología, seguir las historias, seguir todo lo que. Y he hablado de mitología, pero pasa exactamente con la religión. Al final la mitología se convierte en mitología cuando ya no hay gente que crea en esa mitología. Deja de ser religión. Pero podríamos hablar de todas las religiones, de cómo se utiliza el miedo, de cómo se utiliza la esperanza de muchas maneras, también cómo se utiliza el miedo para conseguir de que si tú sigues con nosotros, te vendrá todo lo bueno, pero como te salgas del camino, párate que vendrá la ira de Dios. Esa imagen es un poco el origen de dónde viene mi pasión por el terror y de dónde vienen las historias de terror. Pero no solo viene de ahí. Luego hablaremos, porque luego hablaremos del terror decir, gótico, pero hay otro tipo de horror, de terror, enseñaban, se ha ido modificando con el tiempo, dulcificando con el tiempo, pero que era muy cruel. Y algunos cuentos siguen siendo. Son cuentos populares, llegado completamente edulcorados. También hay que hablar lo mismo de la mitología. La mitología también es cierto que la griega, por ejemplo, pues la mayoría de mitos que han llegado no es porque ha llegado de palabra de uno a otro de manera interrumpida y de manera constante, sino que
muchos fueron recopilados, media. Entonces, en ese trabajo de recopilación se perderían muchos, se perderían muchos, se deformarían muchos, y han llegado hasta hoy en día. Y muchas veces hay que entender también que esas historias han pasado filtros no solamente de su época, sino de la época en la que empezaron a recopilarse, para hacerlos más actuales o por lo menos más tolerables a los pensamientos. Y aquí llego a los cuentos populares. Los populares, pongo Perrault y los hermanos Grimm, que son más conocidos, no son los grandes escritores de cuentos populares, sino decir que eran casi los recopiladores de cuentos populares y que daban su toque, su historia, pero estas historias vienen de muy atrás, muy atrás. Son lecciones, hablamos de esos miedos, que hablamos de lecciones de vida que ocurren que se cuentan a los niños. ¿Qué es lo que pasa? Que tía, las historias que se cuentan se parecen mucho, en espíritu igual algunas cosas sí, pero no en crueldad a cómo era. Y además han ido cambiando, como os decía. El ejemplo que os pongo ahí, el primero de ellos, no eso decir, pues, rol, pues sido los cuentos de Manso, ahí estaban desde la Bella Durmiente, Caperucita, el gato con botas, Cenicienta. Eso fue justo a finales del 17, del 18. Siglo XIX, principios del 19, los Grimm volvieron a recopilar. Ahí ya se ve la evolución. Quiero comentar que, por ejemplo, Cenicienta, esta historia que nos parece tan igual, porque lo vemos en la película Disney y todo eso, desde la época de Grecia, de los griegos, ya se iba contando una historia parecida. Porque esta historia no es. Eh, para haceros una idea, Ródope creo que se llamaba, hay una historia de una mujer joven griega, Ródope, que fue secuestrada y la llevaron a Egipto. Y va de sirvienta en una casa. Era muy diferente a todas las mujeres que había por allí. Claro, era de piel clara, de ojos verdosos, verdoso, de pelo también. Entonces creaba envidias en algunas y- y vamos, que no era la más famosa. Cuentan que, sea todo, ella trataba de ser feliz y le encantaba. Un día que iba hacia el río, a lavar ropa, eh, su señor vio como ella bailaba camino allí, que se le daba muy bien. Decidió regalar unas sandalias rojas para que cuidara sus pies. ¿Qué es lo que ocurría? Que al cuidar sus pies y todo eso, todavía creaban más envidias en el resto de... Cuentan, un día el faraón decidió dar una fiesta. Cuando ellas iban o sea, todas las mujeres, pues ellas querían preparar para ir y todo eso, a ella, a Ródope, le dijeron que tenía que hacer ciertas tareas. De manera que cuando terminó esas tareas, el barco de Nilo ya se había ido y ya se quedó. Dicen que hablaba con los animales, cuentan con, pasó volando y cogió una de las sandalias y se la llevó. Y está viendo faraón y estaba apartado en un lugar el faraón cuando de repente apareció el halcón con esa sandalia. Claro, hay que entender que el halcón, de época, representa a los Horus, con lo que el faraón se lo tomó como un símbolo de que tenía que hacer algo con esa. Se dedicó a buscar quién era la dueña de esa sandalia y llegó a Ródope, la encontró,
le probó la sandalia, vio que era su talla, vio que tenía el otro par en casa. Esa es una historia que se contaba ya en la antigua Grecia. Claro, ahí fue cambiando a lo largo de la historia. La llega que nos llega ahora del zapatito de cristal tan de Disney, tenía una parte todavía más cruel. Dicen que cuando hacía todo lo del baile del palacio, que ya salía, dejaba el zapato, cuando el príncipe empezaba a recorrer lugares, busca de quién era la dueña del zapato, las hermanastras de Cenicienta dicen que incluso se narraba cómo se cortaban los dedos, cómo se quitaban, se arrancaban parte de la piel del talón, intentando que su pie viera en el zapato. Vamos hasta qué punto era cruel la versión que ocurría en aquella época. Si en vez de Cenicienta hablamos de Caperucita, Caperucita sí ya es una historia. Es una niña que va al bosque, se encuentra un lobo, el lobo la engaña, el lobo pasar por la abuela, la abuela, sino que se esconde en el armario y él se queda ahí, así. Pero en origen, el cuento también era más. ¿Qué? Caperucita llegaba a casa de la abuela, el lobo vestido de abuela, el lobo le ofrecía. Cuando ya se lo comía, el lobo le confesaba que el guiso era con la carne de su. Los niños escuchan esta historia, pues es horrible. Ya simplemente la imagen de qué ojos más grandes tiene y todo eso, y hay muchos niños les aterra, pues imagínate que les cuenta que se están comiendo a su propia abuela. Bella Durmiente, una historia atroz, que dicen que como no había llegado hasta nuestra época, pero que no era un príncipe que llegaba y pasaba y la despertaba, sino que ocurría que sí apareció un príncipe, sí iba a esa habitación, sí la veía tan preciosa, ella tan joven, pero en vez de darle un beso, versiones antiguas contaban que la violaba. Hola, muy buenas, Elisa. Aquí estoy contando buenas historias alegres. No, estaba contando que en la Bella Durmiente, pues eso, que no es que la besaba, sino directamente la violaba. Violaba, el príncipe se iba, y la Bella Durmiente quedaba embarazada. Gemelos. Eran Sol. Cuentan que la Bella Durmiente no se despertaba, sino porque esos niños, tratando de chupar, tratando de conseguir leche, chupaban los dedos de su madre dormida y una de ellas, o justo el dedo que se había pintado con la rueca, le sacaba el veneno y con ello despertaba. Para que veáis cómo las historias van cambiando, pero cómo de terribles eran las historias que se contaban antiguamente. Incluso he estado leyendo antes, que no conocía yo, el artista de Amelín, aquella famosa historia, en la que un flautista de ratas toca la flauta para sacarlas del pueblo, cuando va a cobrar, le dicen que no le van a pagar, entonces él se enfada y toca la flauta y en vez de las ratas lo que hace es los niños del pueblo le siguen, reconocen que la deuda y se. Pero lo más terrible de esto que está basado en una historia real, no porque el flautista fuera las ratas y niños y eso, porque hay una historia verídica aunque hay varias versiones, cuentan que 130 niños fueron siguiendo una música, volvieron a aparecer. Las versiones, una de ellas dice que seguramente esos 130 niños serían enfermos de peste.
no contagiaran a los demás, los sacaron del pueblo con música, con engaños, y los llevaron donde o los matarían, o los casarían, o no se casarían, y esos niños ya no volvieron nunca más al pueblo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los cuentos populares son un origen importante también de historias de terror. Va de ello, por ejemplo, no he leído aquí, no lo tengo digital, por ejemplo, el bosque de Lola Yatas, creado por Obscura, es un cuento popular, cruel, duro, salvaje, vamos a decir, como esa vieja escuela de cuentos populares, pero muy interesante. Os recomiendo leerlo porque tiene ese espíritu de crueldad de los cuentos originales de estos. No haber causado ningún trauma con es que os guste de pequeñas, pero es que los compilaban antes incluso de que se dulcificaran eran así. También la sirenita, ahora que ha estado de moda, decían que la sirenita en realidad hace ese pacto para tener piernas, pero que ella no, ella decía que ella no podría nunca volver al mar. Ella sacrifica eso pone por amor o por salir al exterior y todo eso, pero de dar dos pasos a unos dolores terribles. El príncipe, en vez de darse con la sirenita, se enamora de otra. Ella desesperada, incluso le dan cuchillo porque dicen que hay una única manera de volver al mar que sería dando al príncipe. Y al final se resigna, dice que no darlo y el acto final es volver al mar y convertirse en lo que le decía la maldición. Y al mar se convertiría en espuma. Será el final real de la... Como podéis ver, todo historias maravillosas, divertidas y entretenidas y para toda la familia. Cuento una historia de estos amigos, no dormimos en 3 días. ¿Y dónde es donde empezamos a llamar terror de verdad? Seguramente sería, o al menos un gran género, o algo que tiene peso, y sería el terror gótico. Y como dices, Elisa, hasta que llegó Disney, sí, Disney se ha cargado todas las historias y las ha dulcificado todas y hasta crear directamente ya ataques de... Pero sí, pero ha sido un proceso de suavizar la historia hasta que al final hay veces que casi se ha convertido en una caricatura de la historia, o al menos la que se contaba. La función era completamente diferente. Era moralizante al principio, ahora simplemente es una manera de contar la típica historia de amor romántica cuando la moraleja que tenían las historias antiguas era completamente. Pero bueno, viendo aquí. Una de las cosas que más me gustaba del terror gótico, verlo, era el peso que tenía la arquitectura. Sabéis que yo, aunque no tal, pero me encantaba ver cómo se narraban cómo se narraban esas casas impresionantes, esas casas tan decadentes en sí, cómo conseguían que el casa muchas veces era un personaje más de... También hay que entender que el terror gótico fue evolucionando a lo largo. Es algo, empezó en el siglo XVIII, pero llegó hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, seguramente, aunque hoy en día sigue reclamando el lugar, y me parece genial, el lugar del terror gótico, lo gótico de una manera de narrar historias, pero fue evolucionando de aquella época más antigua a más moderna, en la que ya se vuelven ese tipo de historias que ocurren en ciudades, ya ocurren con, con reclamaciones también, algo de pues el choque entre el viejo mundo y el nuevo mundo, en el sentido en el viejo mundo de los títulos nobiliarios y el nuevo mundo del dinero. Poco a poco se empieza a ver también ese terror gótico. Eh, por supuesto, la fantasía y la oscuridad está muy presente en todo. Fantasía en el punto de vista de
fantasmas, seres, maldiciones, todo tipo de... Y hay ejemplos muy claros. Poe, Poe, eh, todas las historias que tiene, como es el padre de gótico. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho, estuve en Praga, claro, la historia de Golem. No sé si conocéis, pero Golem, de barro, destructible, que se insuflaba vida una palabra. Y era capaz de matar, era capaz de todo, dependiendo el dueño, lo que le había insuflado y qué función le para el golem. Pero era la importancia de una palabra respecto a creadora de vida. Es un poco esa imagen de que las palabras pueden dar vida. Mucho a Golem, es una figura muy importante en Praga y ha llegado hasta nuestros días. Y el terror gótico, uno de los puntos más fuertes que ha hecho que llegue a nosotros, es la creación de personajes, una gran carga que se han convertido en clásicos. Hemos puesto Mary Shelley, Frankenstein, aquí podríamos meter Drácula, eran muchísimos seres clásicos ya del terror que nacen en este terror. Anne Radcliffe, grande del gótico, y he querido poner Stevenson porque Stevenson es más conocido por otro tipo de novelas, otro tipo de historias más de aventuras, más... Pero no hay que olvidarse que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otro grandes personajes de terror, que también nace de este movimiento de terror. ¿Qué es lo que ocurre? Un poco después de todo esto, surge una persona, una personalidad muy polémica. Lovecraft creó su propio imaginario, este horror cósmico. Era un personaje que es capaz de crear todo un universo, terror, pero que además consiga que llegue hasta nuestros días y que hoy en día, y he traído aquí de ello algunos libros de eso, se siga utilizando estas imágenes en videojuegos, en películas, en libros, tiene que ver con los derechos de imagen, sí, pero porque ha creado ya un escenario popular a la altura casi de Drácula, Frankenstein, y ha creado un universo. Su estilo de escritura es complicado. Yo no soy muy fan de Lovecraft, sí soy fan de la creación del universo Lovecraft, de todo lo que está trayendo el universo Lovecraft hoy en día, hay muy, muy interesantes. Pero es cierto que el estilo de escritura de Lovecraft no me llama mucho la atención. Y si eso unimos, pues esa sensación que siempre ocurre en o casi siempre las historias de Lovecraft, que para un poco esa parte humana, como que casi que no se puede evitar que estén los humanos por allí, pero que él lo utiliza para otro tipo de cosas. Ira y sismo, entonces hay muchas cosas por... Pero sí hay que reconocerle esa fuerza, conseguir un imaginario popular cuando parece que no se pueden inventar cosas nuevas. Ejemplos, veces ejemplos, muy bien. He puesto el más conocido, ya sé, aquí le preguntas, Cthulhu, el ser tentacular que conocemos todos. Algo que ocurre muy curioso con Lovecraft es el siguiente ejemplo, que es el Necronomicon. Es el gran libro de ese terror cósmico, Lovecraft, que se ha metido tanto en el imaginario popular que hay discusiones a ver si de verdad existe.
si no es una creación de Lovecraft, sino que es que Lovecraft utilizó el Necronomicon para dar forma a todo esto, no que para ciertas ideas que le venían bien fue creado el Necronomicon. Hay mucha gente que te dice que el Necronomicon no existe. Luego hay otros seres, pues como Thoth, que sería fama tiene, es Cthulhu, pero el gran, más poderoso de todo. Luego dejaba de aquí, que sé que hay una película, pero no la he visto todavía. Colores surgidos del espacio, que es otra de las historias que esto era una especie de horror, no de esos seres mitológicos, sino que era los colores, bajaban en el espacio, caían en planetas, se dedicaban a absorber la energía de diferentes planetas hasta que ya bajaban y viajaban. La manera de saber si estaba contagiado o si estaban impregnados de ese. Entonces, el color originario desaparece. Sé que además creo que gana, pero no sé si no, pero me llamó la atención, pues eso, de cómo no solamente son seres, sino que también las entidades, eso del horror cósmico. Pero bueno, llegamos a hoy en día, hemos pasado casi 2 siglos de horror victoriano, de ese horror gótico, y llegamos a una época en la que la hibridación es lo que más se lleva. Hoy en día es muy difícil saber qué género. Puedes decir qué predomina. Más que nada porque es la manera que utilizan para meter en una estantería o en otra. Pero al final es raro encontrar un libro en el que no está impregnado de otros géneros que sean puro terror o pura fantasía. Luego hay maneras de experimentar con la escritura, de ver qué es ir, palabras como manera de expresar. El terror, por ejemplo, da mucho juego para eso. Al final puede hablar mucho de miedos, de mente, sillas. Eso da mucho juego a la hora de si se quiere experimentar con el lenguaje y maneras de nada. Luego existe un fenómeno que es el extraño, que eso es difícil de catalogar, porque es cierto que el weird suele tener toques de terror, pero también de fantasía, también de ficción. China Mieville, China Mieville, en las editoras de lo extraño, que comentaba que China Mieville decía que el weird es lo que queda en los márgenes, lo que no encaja a la perfección en los géneros, lo que experimenta entre ellos. El weird. Hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, está muy de moda y fantasía oscura en realidad, ¿qué es? Es fantasía con tintes de terror, es oscuros. Claro, eh, si yo estoy contando una historia que es de fantasía, terror, cierto que puede ser, pero si el terror, eso ya puede considerarse terror, o cuando están equilibrados, ¿qué es? Más terror, más fantasía. Por eso la fantasía oscura a mí me parece un género, porque yo creo que también puede servir de puerta de entrada para mucha gente que pase de la fantasía oscura y se dé cuenta que puede que le guste. Puede ser una transición muy interesante para aquellas personas que no saben si dar el salto al terror. La fantasía es probar la fantasía oscura, ver ese toques de oscuridad, si le está gustando, para luego probar otro tipo. El terror al final, a veces no son más que técnicas, herramientas que se utilizan para contar cómo crear algo, personajes, ocurren todo el género. Como por ejemplo, los 10 negritos.
Tiene gritos, yo me acuerdo leerlo cuando era chaval. Y no, ese libro. Pues, me hice la colección entera de Agatha Christie, me la entera, y me di cuenta que muchos pones a pensar, a gritos, depende de cómo está contada la novela policial. En una novela, imaginarnos que están dados en sala en una casa, que barco, y poco a poco de repente empieza a morir. Que muere uno, se rompe uno. Como poco a poco se da cuenta que tiene que ser alguno de ellos el asesino. No saben quién. Es una novela llevada más al policíaco, pero que podía ser una novela que funcionara de maravilla como novela de terror. A eso me refiero cuando hablo de hibridaciones, y eso no sería tanto hibridación, pero que sí hay veces que depende el peso donde lo pongas, pues una cosa a otra. El ejemplo más claro, Alien, el octavo pasajero. Te dirás, decir, terror puro. Y eso es cierto que ocurre en una nave espacial, son alienígenas, pero el peso de la narración, terror, miedo, lleva la historia. Para mí es una historia de terror contada en naves espaciales. Tiene por qué ser ciencia ficción, porque a eso me refiero con los géneros que al final entre ellos es muy difícil. Hay algo que sí me rea mucho, todo como amante de terror, que hoy en día está de moda y por ejemplo la FNAC lo hace mucho, ese gran catálogo, es decir, policíaco y terror. Era lo mismo. No es diferentes, la manera de narrar son diferentes. Que hay policíaco que tira terror y que hay terror que tira policíaco, por supuesto, pero hay fantasía. Y no por ello ponemos terror, o por ello ciencia terror, o podemos poner contemporáneo y terror, porque hay historias terribles que se pueden dar. Necesidad de ser de género. Eso, ese tipo de cosas de policíaco y terror, como si fuera lo mismo, eran los más. Luego, tapa, tenemos el terror audiovisual. Estamos viviendo una época en la que el audiovisual tiene un peso. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que impregne todo en ambos sentidos. Pero en realidad el terror es muy diferente. El terror visto que el terror leído, incluso que el terror escuchado. Pero parece que cuando hablamos de terror, parece que si estoy hablando de terror, si me gusta el terror, es porque me gusta el terror de cine y entonces los libros que me encontraba se parecen. Nada. En el cine hay géneros que funcionan bien, los slasher, aunque es cierto que ahora, por ejemplo, empiezan a aparecer, o hay novelas de terror, slasher, novelas de el asesino bastante sangriento, por cierto, que normalmente que suele ir tras de jovencitos que están solos, que además eh, pues tienen cierta relación con el sexo, siempre castigo al sexo, casi es una parodia. Eso. Pero es cierto que la manera de narrar en el cine, pues depende mucho del sonido, depende de la imagen, depende del susto. Y ese tipo de efectos, no sé, es otra manera de enfrentarse a una historia que puede ser parecida o no. También es cierto que eh, acostumbrados como estamos al audiovisual, y eso pasa en todos los géneros, ha hecho que lo audiovisual impregne la literatura. Y la manera de narrar, tiempos, ritmos, ha cambiado mucho. Es difícil encontrar narraciones lentas que prima lo rápido. No quiere decir que sea mejor ni peor. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando pensamos que si voy a leer un libro de terror me voy a encontrar lo mismo que una película de terror, al final llegan la, pues eso, la conclusión porque no es lo mismo. Me parece, ¿no? A veces que la historia ya te puede dar mucho más miedo que una película, otro tipo de sentimiento el que te no es ese susto instantáneo, sino que es ese continuo angustia. Pero por eso también los prejuicios de si te gusta el terror, gente, como ocurre en lo de visual, que también es slasher, pero también es lógico, pero también es gore, también zombie, lo mismo con las novelas. Es justo lo que queremos. Darnos cuenta primero de dónde venimos a hablar de terror. Estamos impregnados de terror, que nos han contado de niños historias que en origen era puro terror, que tenemos mitologías por todos lados, que puro terror, pero que parece que es raro el decir, me gusta todo eso, pues es lógico. Era un poco ese canto que he dado, viendo cómo el terror ha ido impregnando todo, como hoy en día, pues desde el género de la fantasía oscura o así, como el terror puede servir para contar muchas historias y para hibridar muy bien con géneros, pero que a su vez hay muchos ejemplos, lo que ahora os voy a esta primera parte, que sería un poco lo que quería contaros de ese origen, pero yo el terror o lo que me gusta a mí del terror, y ahora hablamos del libro. No sé qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, todos. Pues yo tengo la boca seca. Bueno, me alegro que te guste, Elisa. Antes que nada, antes de meterme en los libros, quería meterme en reconocer la labor del ensayo para este tipo de cosas y para disfrutar del terror en este caso, pero de más géneros. Los que he hablado aquí, he presentado, pero Carlos. Porque para entender el terror y para entender, en este caso, para entender las cosas, gótico, ver de dónde viene, y para entender cómo funciona el terror, estás asintiendo. Me alegro. La verdad es que yo es que hay algo que tiene el terror, me fascina precisamente por eso, por cómo se enraiza en lo más íntimo, más puro. Es algo que me fascina. Lo primero voy a traeros para que hablemos. ¡Ay! Y que pese un poco. 5 novelas, muy diferentes entre ellas, para que veamos qué de diferente. La primera de ellas, todos ya he hablado de ellas, pero para todas juntas, para que nos demos cuenta, siempre hay un terror que me gusta. Es Cool, Paul Wilson, y esta va unida a ese horror cósmico que os hablaba. Es una novela, la que la mujer, que se llama Tristeza, que va a investigar la desaparición de su... Es puro horror cósmico, ya no, gran es pero con las correcciones necesarias a la personalidad de Lovecraft hace todavía ya lo que os he antes, pues femenino, pero no solamente al personaje femenino. Ese otro protagonista, vamos a decir, también es otra mujer. La parte racista iría unida a una relación homófoba
Eh, hay una pareja social y es una actualización muy interesante del universo de Lovecraft y además narrado de una manera mental. Entonces, esa parte victoriana que os Lovecraft que he contado, y no ocurre. Entonces, yo creo que si os apetece, sí, Hosti, los libros normalmente no suelo meter muchos, aquí sí, puedes ver cómo están de machacar ensayos, porque aquí sí que puse notas por dentro, subrayé, anoté, lo pasé a cuaderno, aquí de todo, porque yo sí me gusta trillarlos bien, sobre todo cuando son tan buenos como temática tan interesante. Y este aquí puse simplemente por un pequeño comentario que hubo para la presentación y saqué. Pero, eh, pero es eso, es un libro muy interesante que, que lo que hace es eso, actualizar todo el universo Lovecraftiano, pero tanto formalmente por personajes como manera de narrarlo, trayéndola hoy en día. Eso sí, dando que es pues, en 1913 ocurre. Entonces, pero sí ocurre en 1913. Entonces, es actualización, pero respetando los tiempos, los seres y que no me vea Makoto. Yo los ensayos reconozco, sí, saco mucho. Necesito, me encanta subrayarlo, coger notas, de ahí tirar para otras cosas, para otras investigaciones. Entonces sí, conozco. Así como los libros, ¿no? Los libros, eso, por mucho nota aparte, los ensayos. Claro, estamos hablando de Lovecraft. Y este es un libro de terror, Lovecraftiano, era Proyecto Ketchup, es Galeano. Otra aparición, Lovecraftiana total, otra manera de entender el terror, con escenas de miedo, escenas de terror, pero jugando de una manera muy inteligente con el humor, jugando de una manera muy inteligente con todo lo que tenemos, ¿no? Series de películas americanas, eh, y parodia, con muchas cosas, dice Inés, autobiográficas, y da mucho ketchup. Pero es eso, es otra manera de entender el horror cósmico. Es muy interesante el ver cómo dos libros tan diferentes, tan interesantes entre ellos, siendo un verso cristiano, pero con una visión completamente diferente de esa historia. Si pasamos de ahí, vamos a este libro, En la tarde del miedo, es una antología de relatos que es... sí, esa es con humor, Elisa. Si queréis entrar en el universo Lovecraft, es una manera de entrar muy interesante, porque los seres Lovecraftianos tienen apariciones también cómicas en algunos momentos y es humor en algún... Es, como decía, lo de humor cósmico, horror cósmico. Tiene sus momentos de tensión, tiene sus momentos de no olvidar que el espíritu de esto es el terror, pero, pero no es, ahora de no es, pero es ese jugar con el terror, es decir, de las películas americanas o universitarias, terror, pero conjugado con el Lovecraft, con humor. Curiosa, pero muy recomendable. Como os decía, este de aquí, Tarde del Miedo, del Richard Gavin, es weird, es de terror, curioso, es complejo, son historias, o sea, relatos que algunos beben de terror puro y otros weird, pero está muy bien, a mí me gustan los relatos, más bien las facetas del autor,
narrar historias. La verdad es que me gustó mucho ver, pero horror. Luego, una de las últimas que he leído, Casa de los Huesecillos, que esta es delgadita y esta es terror clásico. Casa Encantada. Elisa, que no entiendes muy bien el concepto Lovecraft. Complicado, complicado. Mira que yo he leído algunas cosas de Lovecraft, no nada. Lovecraft, Lovecraft como tal, no me gusta más que el imaginario que ha creado, parte. Pero es cierto, para entendernos, es toda una mitología creada en la que existen seres todopoderosos, muy por encima de nosotros, unidos con ese con. Entonces, el Lovecraft fue contando historias, estos lugares, Arkham, en distintos lugares donde se jugaba con eso. En realidad, son, como decía, más que terror, muchas veces es ese horror cósmico. Gran dios surge del mar, o surge y arrasa con todo, es como esa fuerza imparable. Y los humanos son casi como hormigas frente a dioses como él. Entonces, son un universo muy, muy especial, ya digo, porque además mezcla esa parte con luego una manera de narrar, de escribir y así. Y a veces que puede resultar chocante para algunos. Entonces, es un universo curioso. Pero es cierto que como creador de ese universo, he conseguido que mucha gente vaya por detrás, reinventándolo, creando nuevas visiones sobre su Lovecraftiano, creando nuevos juegos, pues como libros. Al final es como una especie de lugar común, como el vampirismo, zombies, para luego cada uno coger esa parte de Lovecraft que le guste más, ya sea seres, narrar, historias, cuenta, y hacerlas a su manera. Ya os digo, a mí de las cosas que más me gusta es esa creación. Sí, se van intercalando, como dice Sara, va contando historias en un pueblo, en otro, pero son pueblos vecinos, que son cosas que ocurren en lugares parecidos. Entonces, es un poco en el que jugar con, creo este universo y creo historias que, que te van a ir desarrollando este universo. Vayas entendiendo cuál. Pero ya os digo que Lovecraft es muy conocido. Yo creo que no es tan leído como conocido, porque la lectura es complicada. Y en cambio, el conocer los seres, conocer esos dioses, esas grandes entidades, es muy, muy atractivo de cara a crear cosas. Juegos, películas, series, libros. Se ha creado todo un universo atrás. Es curioso que casos, pero sí, la lectura es más complicada, pero el universo en sí, cosas curiosas. Bueno, volviendo, que ya me quedan poquitos. La Casa de los Huesecillos es lo que podía ser sea terror, de casas encantadas, de historias ancestrales, de orígenes, ideas, de ismo, muy humana, muy complicada, sobre todo complicada en el sentido de es durilla, pero, pero es un terror que se lee muy rápido y es un terror que se agradece que se cuenten historias así pequeñas, guardan todavía ese espíritu. Sí, parece que da menos miedo con esto. Eh, no es tanto una historia de miedo, tiene susto, es más una historia de, no voy a decir si de ansiedad o de cómo va
cayendo. eh, para que os digáis, para que os hagáis una idea, es cómo empieza el libro. Eh, yo os leo solamente el principio. Dice: David Lawson siempre se había preguntado qué hacía falta para quebrar a un ser humano y descomponerlo. Para limar todas las capas de su privilegiada vida, abrirlo en canal hasta que el verdadero horror de lo que era y de sus acciones se convirtiera en lo único que pudiera aferrar. Hace 5 días se habría reído de aquella absurda idea. Habría dicho que tales cosas pertenecen a la ficción. Páginas del libro. ¿5 días? ¿Solo habían pasado 5 días? ¿No había hecho falta más? Esto es el inicio, para que os una idea de lo que es. Es una historia contada en 5 días. Ocurre algo al principio en el que David es escritor, entonces vamos a ir a Londres, irse a una casa perdida, como poco a poco todo eso va acelerando y esa, esa sensación de estar en una casa perdido en mitad del bosque, que hay algo más en esa casa, y ese peso de la historia y así, es que muy bien narrado, muy bien contado. Está narrado con los tres protagonistas, vamos a decir, que es David, pero también gente y gente, perdón, el actor y el personajes, y, y se lee rapidísimo. Son ciento y pocas páginas y merece la pena, ¿eh? No es, el final es bastante, pero potente, pero me gusta mucho. Y para acabar esta ronda de piña, que luego me quedan las tres últimas, que sería de poco ya más que la he enseñado, medias, de tú, que es terror a fuego lento. Puro terror a fuego lento. Y como el otro es en 5 días, cómo se va desencadenando todo, poco tiempo, es todo lo contrario. Entonces, poco a poco, vas viendo que algo va mal, el protagonista, sueños le están viendo la cabeza, que casi se está empezando a volver loco, no entiende. Y ese tipo de historia. No tienes escenas desagradables, no grandes sustos, pero puede decirse, esa gota malaya, poco a poco vas entrando en ese, vas sintiendo que esas pesadillas que te van narrando, esas puertas que se abren, que otra puerta y otra puerta, ese tipo de historias, un terror más light en ese hables, pero es un terror en el que te vas metiendo, la autora te va metiendo y al final te atrapa. Totalmente diferente. Si más un terror más suave, más psicológico, y un novelón impresionante, que es justo lo contrario, vamos a decir casi a esa, Dientes Rojos. Dientes Rojos es una novela dura, bastante, parte desagradable, personaje principal, sobre todo parte que es muy desagradable, muy mala persona, muy mal policía, y entonces tiene todos los boletos para caerte mal. Además es una historia dura, es una historia de desaparición de una niña, una gente, realmente aparece un charco con un charco, y ahí vas poco a poco conociendo el lado más oscuro, el lado de los personajes. Es dura, dura la novela, es maravillosa. Eh, Dientes Rojos, es esto, dices que yo quiero leer todo lo de Jesús Cañada sí o sí.
Porque sí, lo que dices tú, que es un miedo real y además ese comienzo. Uf, cada vez que me acuerdo de ese comienzo. Además, cada vez que me acuerdo que ese comienzo es real, todo por el cañadas cuando le. Y además. Es eso, es lo contrario del otro. Esto es descenso a los infiernos total en muchos sentidos. En cambio, la de entre medias es justo lo contrario. Sería por eso. Porque en este no pasas a infiernos, es intentar entender. En cambio, es todos lados, todos los sentidos. La sensación, lo pasas mal con la novela. Mal principalmente porque te enfadas con el autor, te enfadas con el protagonista, te enfadas con todo el mundo porque dices, ¿por qué sigo leyendo este libro? Te das cuenta que sigues leyéndolo porque es. Todavía te da más rabia. Entonces, por eso os he querido poner un poco estos dos juntos, porque es como la cara del terror más amable en el sentido más para todos los públicos del terror, que sería este. Y este es decir, el terror más brutal, el terror duro, el terror real. La segunda parte, como más fantástica, la de Interrojos, no te llegó a entusiasmar. A mí me gustó mucho. A ver, es verdad que es un riesgo no se puede tomar, lógicamente, pues destripas mucho la novela, pero es un riesgo importante que tomó Jesús aquí en la novela, porque al final es un salto al vacío en el decir, ahora te cambia absolutamente todo. Estás leyendo una historia, te voy a cambiar la visión por completo de lo que estás leyendo. Sigues leyendo. Leer dos novelas seguidas. Pero a mí me parece muy inteligente como lo hizo y me gustó mucho. Me gustó mucho. Es cierto que esa primera parte tan cruda, eh, tan eso, tan real, tan sucia, la primera parte, pues la segunda parte cambia por completo, sigue siendo muy sucia, sigue siendo, pero es un salto más. Pero esta primera parte, esa es cruda, es muy cruda y se pasa mal. Y te preguntas por qué sigues leyendo eso, pero es lo que pasa con el terror. Entonces, esas son las que quería traer. Y luego, como ejemplo, como no, quería traeros, quería traeros, porque cuando hablamos de terror y de terrores, parece que decimos, por ejemplo, que me entré en el mundo de terror con Stephen King. Parece que decimos, bueno, ¿te gusta el terror tipo Stephen King o te gusta el terror tipo, yo qué sé, de Rojos, de Jesús Cañadas? Hola, muchas gracias por seguirme, vato. Ya sabes, si quieres comentar cualquier cosa, me dices, ¿vale? Lo que decía, cuando entras en un escritor de terror, parece que sabes lo que te es. Sí, es la traca final. Exactamente, Elisa. Entonces, cuando dices, voy a leer lo último de Stephen King. Stephen King es verdad que ha variado mucho y tiene mucha variedad de novelas, pero tiene vamos a decir, un pozo, una manera de narrar, tiene un hilo conductor casi, pues que no es lo mismo las novelas, cada la Cuyo, Harry, Misery. Eh, pues hay varios Stephen King también, que también ha mucho en todo el tiempo, pero como que parece que vas a pillar enseguida, o al menos a mí me pasa que cuando entras en Stephen King, entras en un lugar común, un lugar que sabe reconocer. Lo gracioso de esta mujer, y eso, Nieves cuesta. No cuesta porque no haga eso, porque no la sepa reconocer. Si la analizas y todo eso, reconocer. Pero son libros muy diferentes. Este de aquí, ya antes lo conocía cantaba este ya, Muertos, tiene esa parte de terror más
parte psicológica, pero a través, pero también con esa parte de fantasmas, casi como un homenaje para mí, un homenaje al terror, cosa cruda, pero es cruda poética a la vez, que- porque te puede contar la escena más dura del mundo, ahora como te, es maravillosa, y te encuentras con esto, pero resulta que cuando te has acostumbrado a esa manera de narrar, llegó a agujeros de sol. Y puedes reconocer ciertas características de Nieves, pero la historia es completamente está entendible, esta es mucho en el sentido de que es casi una escena de asuntos de muertos, tiene un psicológico igual. Este es una familia, es el ver cómo las familias de alta alcurnia funcionan, cómo se destrozan entre ellos, cómo achacan a la relegada. eh, es como encontrarte otra cosa. Es una cosa y de repente te encuentras otras cosas. Te das cuenta que es mucho más amplio. Y cuando parece que ya te vas acostumbrando, llega todas las calzas, te das cuenta, pueden contar datos de terror muy diferentes también ellos, una poética en algunos, cosa que sean crueles y duros, empieza la datos. Sí, exactamente como dice Elisa. A veces que la lees y dices, no puede ser esto, o puede ser, sí, qué fuerte, pues ahora te envuelve. Y aquí, por ejemplo, ya os digo, el relato que hay en esta, que tienes de tus ojos, es pura poesía. Es simplemente leer la primera. ¿Recuerdas cuando corríamos río abajo entre los juncos y los abedules de la ribera? Pretendíamos ser más veloces que las barcas y canoas que bajaban al pantano. Muchas veces te lleva a esa parte más lírica, esa parte más bonita, para luego pegarte un viaje que este relato, por ejemplo, te habla a ti, lector. No eres solamente un lector, sino que... Y esta es un máster de escritura, porque cada relato se reinventa, cuenta de una manera muy diferente lo que... Y cuando ya estabas aquí y dices, ¿qué más me puede pasar? Pues de repente llegas al último, por ahora, programa es completamente diferente a todo lo anterior. Esta es weird, extraño, es experimental, como decía, es terror experimental, una manera de narrar curiosa, una manera de explicar escenarios importante, una manera de hilar historias. Vienen de libros anteriores, llegan aquí y no saben las historias, pero con otra manera de narrarlo. Cuando quería cerrar con Nieves, cuando hablamos de terror, no vamos a hablar de terror como un solo género. Terror es esto. Hay terrores, hay distintas fantasías, hay varios, muchísimos. Lógico, hay visceral, hay a fuego lento, hay rápido, hay salvaje, hay muchos tipos. Da pena, la gente dice, no leo terror, no me gusta el terror. A veces que no sabe lo que se cree que lo que vale ver es una película, o sea, un libro gore, un libro de monstruos, asmas. No tiene, porque hay muchísimos terrores. Tuve la suerte de traer a la librería de Carfax aquí. Trabajo maravilloso, autoras de terror clásicas de esa época gótica, dicho, pero también autores actuales, entre medias, maravilloso. Traje también a Oscura, que tienen esa visión oscuro, extraño de todas, en todas las historias, puede ser más terror, menos terror.
pero siempre tienen ese toque de la oscuridad. Libros. ¿Qué deciros de Dilatando Mentes? Lo que me gusta. Libros, tanto en papel, ensayos, como ocurran. Y es eso, o sea, la razón del programa de hoy era para que quierais que decimos no leo terror, puede ser no leo este tipo que antes, leo terror, igual leo a Diana Enríquez, oran su tienen toques de terror diferente, sutil, calles, hay otro terror más baje que no, lógico, humor, como se. Entonces, ver la etiqueta de esto es terror, no pienso leerlo, da la sensación por ello que quería hacer este programa, es por terror, es por ello que quería romper una lanza a favor de todo lo que se hace en terror, muy diferente, muy variado, que no es justo que se haga todo en la misma. Normalmente, porque si no te gusta un libro de terror, no quiere decir que no te guste. Puedo decir que si no un libro en fantasía, no me gusta. O si no me gusta contemporáneo, me gusta. O histórica, no me va a gustar otro de histórica. El autor tiene su visión del terror, visión de lo que quiere contar. Os decía, si ya desde la mitología vamos teniendo contacto directo con el terror, decir que no hemos leído nunca terror, no sabemos si hace mucho. Y es por eso que si os ha gustado, si os ha parecido interesante. Y me alegro que te regalaran, Sara, el libro de Nieves, porque creo que has dicho que era el de todas las chicas descalzas, ¿no? Lo mejor que tiene además este libro, aparte de los libros que, o sea, los datos que cuenta, que son esos, además, me gusta muchísimo los análisis que luego hace Alicia Pérez Gil de los relatos. Los que nos gusta leer, analizar, ir, no, que no escribas, analizar los textos, ver cómo funcionan, lo interno del texto, el qué me quiere contar, la subtrama, detalles que muchas veces nos poner las noticias de las notas de texto de Alicia Cabato, es una joya, creo que te va a gustar. Ya te digo, no es terror nada y luego es muy, muy interesante como la visión de Nieves es muy personal, pero a veces muy tan diferente los relatos, lo más poético, lo más crudo, lo más meterse en la cabeza de la madre de una víctima. Eh, entonces, jugar cómo juega ella con el lenguaje. Ya para acabar, simplemente deciros que mi intención es el domingo que viene volver con mitología. Voy a traer con mitologías curiosas. Entramos en las grandes mitologías. Me suele gustar traer dioses más desconocidos o mitologías de cara a ver que hay historias geniales. Hablaba hoy del terror con habla de esto. Hay historias geniales, mitológicas, que pueden inspirar un montón de pequeñitas o historias grandes, seres casi conocidos. Pues, traeré eso. Luego, este domingo, hablando en 15 días, tenemos presentación del libro. Carlos Río Palau viene a hablar de los niños Mac. Un libro que o sea, es gordito, pero se lee, vuela, o sea, 400 y pico páginas, bebes, realmente te lo bebes. Y además, no sé si sois amantes de. Hubo una época en la que pues estaban Juegos del Hambre, dentro del laberinto, el corredor del laberinto, había la saga esta que era
Divergente y todo eso, esa, esas distopías jóvenes, ya fue esa moda que ha ido así. Me gusta mucho porque Carlos aquí, haremos mucho más, pero Carlos aquí hay dura, narra muy bien, narra muy muy bien, más tiene peso la dos cosas que me parecen muy importantes, así que hay en otras que he comentado pasa, que es primero tener un trasfondo, vamos a decir, filosófico, hablaremos de filosofía también. Segundo, y más importante aún, parece que hace un trabajo maravilloso presentando a los, dándolos y a los que parece que en muchos libros les desprecia. Aquí yo creo que justo le hace justo esa fase, 16 años en la que están despertando a la vida, despertar, que es lo que es. En ese punto es donde están los personajes, pero lo hace de una manera de cada personaje tiene una personalidad muy diferente, pero siempre no cayendo en la caricatura de adolescente, dándole forma. Y aparte de eso, la historia es muy interesante. Ya os digo, es la saga que dentro de 15 días. ¿Eh? Sí, fue un poco cansino, como dice Elisa. Esa época de 2010-2015, ya os digo, o sea, yo me acuerdo de esos. La de Divergente, Convergente, yo no sé cómo era. Lo del, lo de los corredores del laberinto, la de la de los Juegos del Hambre, y además coincidía que no solamente era novelas, sino que hacían novelas, hacían películas, y a veces machacaban las películas, novelas igual tenía cosas interesantes, pero por el mundo y resulta que luego la película todavía las hacían peores, y un poco de todo eso. Pues es un poco el volver a esa época, a ese 2015, yo cuando lo he estado leyendo, esa 2015, pero bien tratado, con los personajes bien tratados, un mundo interesante, muy interesante. Yo os digo, eso de dar de día y de dar de persona, de los ojos que me parece muy interesante. Carlos y ya. Gracias. Y eso es todo lo que tengo que contar por ahí. ¿Queréis comentar algo más? Si hay alguna novela de terror que os haya gustado y que no haya nombrado por aquí o algo, estoy aquí para lo que queráis. No, pues viendo menos olvidar, pensar que la semana viene completita y viene, parece que va a ser durilla. Pero bueno, que he perdido esa parte. Nada, gracias a vosotras de verdad por estar aquí hablando. Entonces, si encima es en buena compañía, pues nada mejor que eso. Ya os digo, si leéis terror, animo a ver nuevos horizontes de terror, y si no leéis terror, animo a darle una oportunidad. A preguntar qué es que me gusta leer, y lo que se suele hacer mucho a los libreros o a los que estamos aquí hablando de libros, lo que sea, decir, mira, pues ¿qué me recomiendas de terror? Porque yo estoy seguro que la gente que no ha leído nunca terror te sorprendería de las sensaciones, manera de narrar, esa, de meterte en un libro como terror, la que merece. No te gusta, no pasa absolutamente nada. Pero no decir de antemano no me gusta el terror porque no me gustan las películas de terror. Porque un libro de terror es muy diferente. Que darle una oportunidad. Dar las gracias a todos los escritores de terror y a todos los editores de terror. Porque ya veis, estoy rodeado de libros de terror. Venga, nada.
noche. Gracias por estar aquí. Chao.